primer lugar nos vamos a presentar los que estamos embarcados en este proyecto de preparación. En segundo lugar, daremos algunas claves de lo que es la convocatoria en Andalucía, no porque no sean conocidas seguramente por la mayoría, sino porque creo que es conveniente recordarlas, y más cuando cada día pues están apareciendo nuevas normas o orientaciones que llegarán en septiembre a los claustros, y que de entre los claustros pues saldrán los miembros de los tribunales que tendrán que finalmente pues dar la nota a los que están presentes, a los que se van a presentar a la oposición. Concretaremos también un acercamiento, un esquema del cronograma que va a seguir Innovatio Tutea en Andalucía en la preparación, para que todo el mundo se haga una composición de lugar sobre qué le espera desde septiembre a junio con nosotros. Desde luego lo que le espera es una preparación que podemos garantizar de excelente calidad para sacar la mejor nota en la plaza. Finalizaremos con un turno de preguntas, de dudas, que los que estén escuchando pues puedan tener. Bueno, pues en primer lugar voy a pasar a esta presentación breve de cada uno de los que estamos aquí presentes como tutores, como directores de lo que va a ser Innovatio Tutea en Andalucía. Vamos a dar en primer lugar la voz a Azucena. Aprovecho también para decir que a lo largo de la exposición pues cualquiera de los presentes pues lógicamente puede intervenir cuando lo crea oportuno. Pues Azucena, un breve bosquejo, porque puede ser que haya gente que nos estén escuchando y viendo que no nos conozcan, a pesar de que se han difundido nuestros datos pues en diferentes correos, pero pues brevemente un acercamiento a quiénes somos y qué hacemos aquí. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas, y me presento. Soy Azucena Sanz Yagüe, soy especialista en educación infantil desde hace 37 años ya. Llevo 17 también como directora de colegio en distintas zonas de Sevilla, de distintos barrios de Sevilla, y he sido también presidenta de tribunal en la última convocatoria de oposiciones que hubo en Andalucía. Tengo una visión bastante amplia de todo esto. Y efectivamente, como soy directora, estaba ahora en lo que comentaba Juan Carlos, en las novedades que acaban de salir de este mes de julio, preparando cómo transmitirlas al claustro para nada más llegar en septiembre, ponernos las pilas, porque con esto de la nueva normativa en Andalucía todo es muy nuevo. Os animo a presentaros en esta convocatoria porque hay muchas plazas, porque es una muy buena oportunidad, pienso, con estas plazas, este nuevo sistema de estabilización de plazas que se convoca en nuestra comunidad autónoma, y a vuestra disposición estoy para aclarar cualquier duda que tengáis. Muy bien. Pues Eduardo, ¿te parece que el siguiente seas tú? Perfecto, sí, claro. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Eduardo Catalina. Yo soy maestro de educación infantil y de primaria y bueno, con un poco menos de experiencia que Azucena, porque yo formo parte del cuerpo de maestros desde hace más bien poquito. Pero conseguí la plaza en 2022 en mis primeras oposiciones y conseguí alcanzar pues, la mejor nota del tribunal con un 9,67 y prácticamente un 10 en la defensa de la unidad didáctica. Por otro lado, me gustaría decir que es un buen momento para prepararse o para iniciarse en el mundo de la oposición si empiezas por primera vez, porque también, como comenta Azucena, estamos sumergidos, ¿no? en un cambio normativo que no estaba, que los elementos curriculares en la anterior convocatoria eran distintos, entonces casi que podemos decir que partimos de cero en cuanto a elementos curriculares y en cuanto a conocimiento por parte de todos los opositores, aunque
tenga dominio curricular, pero hay muchos elementos nuevos y hay que darle un nuevo enfoque. Y nada, y simplemente pues aportaros mi visión y todo lo que sé y toda mi experiencia en las oposiciones y aquí estoy para ayudaros y contar conmigo en todo, absolutamente todo lo que necesitéis. Muy bien, gracias, Eduardo. Y por último, Manolo, antes de que yo me presente también. Sí, gracias, Juan Carlos. Buenos días, mi nombre es Manuel Clavijo y soy docente, director de centro educativo. Y digo primero soy docente porque el contacto con el aula hoy en día para entender una fase de oposición es indiscutible, es necesario. El estar a pie del cañón, el innovar constantemente, el atender las nuevas metodologías, los nuevos diseños curriculares es esencial, de un día para otro. He tenido la oportunidad de participar en los últimos diseños curriculares y concretamente en el diseño curricular, los LOE desde su raíz, desde que se empezó a engendrar el embrión de los LOE, ¿no? Eso me permite conocer la normativa a fondo, no solo la organización, la estructura, sino la fundamentación y el por qué está diseñada de esta manera. Esto hoy en día es crucial para abordar una oposición nueva, diferente, con un marco normativo distinto y del cual pues el equipo que aquí formamos parte tenemos los miembros esenciales para conocerla, para abordarla y para desarrollarla en la fase de oposición. Muy bien, muchas gracias, Manolo. Pues por último, quien nos habla, pues mi nombre es Juan Carlos Rico Leonoro. Actualmente, bueno, desde el 2011 soy inspector de educación y previamente, pues 20 años estuve de director de un centro de primaria y desde el 2003 soy preparador de oposiciones. Por tanto, son muchos docentes los que, pues, gracias a humildemente mi aportación y, por supuesto, a su esfuerzo, están ya trabajando en las aulas y que, sin duda, los que estáis ahí escuchando, pues si confiáis en nosotros, podréis igualmente llegar a trabajar de maestros, de maestras. Mirad, mi intención, la de los que estamos presentes, es hacer de vuestra preparación algo creativo, novedoso y mejor que los que se presenten con vosotros. Quiere decirse esto, que nuestra preparación os va a permitir sacar una nota excelente para o bien conseguir plaza, como Eduardo os ha contado, de hecho él fue alumno mío, se preparó conmigo, o obtener puesto de maestro, de maestra de cara al curso que viene. En Andalucía las novedades son muy concretas, todo el mundo las puede leer en la convocatoria que se realizó el 12 de diciembre del 2022 y bueno, pues ha cambiado con respecto a las anteriores en el sentido de que solamente habrá una prueba, una parte con dos subpartes a la vez, es decir, dentro de la única prueba, no por tanto como antes, que se superaba la primera y había que ir a la defensa. No, en esta ocasión ya sabéis todos prácticamente que habrá una prueba subdividida en parte A, que será el examen de un tema, parte B, que será la defensa de una unidad didáctica. Así se dice en la convocatoria, unidad didáctica, que lógicamente, como ha dicho Azucena, en virtud de la nueva normativa, tendremos que enseñar y acoplar para que en Andalucía aquella persona que defienda la unidad didáctica lo haga en virtud de los nuevos elementos curriculares, la nueva nomenclatura de situaciones de aprendizaje y que lo haga con total garantía. Además, en Andalucía tenemos que tener presente que el 60% de esa prueba es la de la unidad didáctica. Por tanto, el tema corresponderá a un 40%, la unidad a un 60%.
Por supuesto, luego hay una segunda fase, que es la del baremo, y que ahí ya entra la formación académica, la experiencia que se tenga, todo lo demás. Pero mensaje a los que nos están viendo y escuchando. El hecho de no haber trabajado no impide sacar la plaza o sacar la nota para trabajar. De hecho, Eduardo comentaba, no tenía experiencia y sacó la plaza por delante de otros compañeros, de otros opositores que llevaban tiempo trabajando. En definitiva, el hecho de no contar con experiencia se puede perfectamente suplementar con una mejor nota en el tema, una mejor nota en la defensa de la unidad didáctica. Este es el primer mensaje que del formato de la convocatoria de Andalucía quiero lanzar a todo el mundo. Por supuesto, aún queda tiempo para conseguir esos 2 puntos que se pueden conseguir por cursos. Queda hasta el momento de la convocatoria, que se hará en el primer trimestre del 2024, para conseguir esa puntuación. Pero lo que hay que centrarse es en escribir un tema perfecto y defender de forma perfecta la unidad didáctica ante el tribunal. Por supuesto, una de las novedades también en la convocatoria es el hecho de que al ya no haber encerrona, no tener que preparar una unidad de las que contenía nuestra programación, pues han incluido 15 minutos para debate. Tenemos que preparar, y lo haremos en Novatio, una muy consistente forma de responder a posibles preguntas para el debate. Una buena defensa puede quedar en nada si ante una pregunta del tribunal no sabemos cómo responder. Fijaremos multitud de posibles preguntas con respuestas llave, respuestas eje, que nos permitan no solamente salir al paso de lo que nos acaban de demandar o pedir, sino incluso complementar alguna idea que en la defensa no haya podido quedar suficientemente clara. Ahora, como vamos a tener ocasión en la última parte de este webinar de poder aclarar otras preguntas, pues aquellas dudas que sobre la convocatoria pueda haber, sin duda tenéis oportunidad de lanzarlas. Lo mismo digo de mis compañeros, si creen que en este breve repaso de la convocatoria que he hecho hay alguna cuestión que destacar, pues les pido que intervengan y lo destaquen. ¿De acuerdo? Carlos, Sí. con permiso, viendo que también, si me permite, Sí, viendo claro que está. también ha escrito Beatriz por el grupo, me gustaría remarcar 2 cosas que has dicho que me parecen muy importantes, que es el tema de los 15 minutos de debate. Y otra cosa que aparece en la convocatoria, que esto sí es nuevo respecto a las anteriores, es el hecho de que la unidad didáctica se tiene que presentar 10 días hábiles posterior a la publicación de los admitidos para la fase de oposición. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto que comentas de que la hora de preparación, ahora necesitamos esa preparación como pues a lo largo del curso, ¿no? Entonces es importante, antes había o existía entre sobre todo la gente que había trabajado por decirlo de algún modo, el hecho de que presentabas una programación a última hora y en función de la nota que había tenido el primer examen, pues la sacaba mejor o peor. Entonces creo que es muy importante preparar la unidad didáctica previamente, pero ya no solo de cara a tener una buena unidad didáctica, sino de cara a los siguientes 15 minutos que Azucena, que ha sido recientemente miembro de un tribunal, entiendo que cuando un aspirante está delante de un tribunal, el tribunal sabe perfectamente si domina o no domina de lo que está hablando. Entonces puedes preparar perfectamente una unidad didáctica o incluso, si me apuras, hasta copiarla, ¿no? Pero creo que en esos 15 minutos cualquier tribunal o cualquier docente, como dice Manuel, ¿no? Que el que es docente sabe muy bien la persona que está delante si domina de lo que habla o sabe de la unidad didáctica, pero después cuando te metes un poco en faena y le preguntas determinados aspectos no lo domina,
Entonces creo que esos 15 minutos de tener la unidad didáctica me parece relevante, pero después además nos dice Beatriz, Juan Carlos, que es la primera vez que se prepara después de muchísimo tiempo y que, bueno, que cree bueno, dice que, bueno, lo leo tal cual, ¿no? Yo ya estoy preparándome la oposición con vosotros, llevo muchos años sin presentarme, así que para mí es la primera vez. Pues igual que ha dicho Juan Carlos, me gustaría ponerme como ejemplo, deciros que para mí esto era casi una escalera con 1000 peldaños, ¿no? Los primeros meses eran difíciles, la normativa era compleja, entonces quiero deciros que aquí, o sea, aquí tenéis el claro ejemplo. Yo me he preparado con Juan Carlos hace relativamente poco y siguiendo los pasos, las pautas que me marcaba, al final en pocos meses parecía que llevaba toda la vida con la normativa y a día de hoy cumplo mi sueño. Entonces no tengas miedo, Beatriz, en cuanto a el tiempo que lleves, el tiempo que no lleves. Todo el mundo puede empezar de cero y sin tiempo de servicio como yo, que nunca haya trabajado, pues alcanzar la plaza. Y después os voy a leer la segunda pregunta, Juan Carlos, por si queréis responderle a alguno de vosotros, que dice que José Manuel, en cuanto a la parte B, la unidad didáctica, la convocatoria para primaria dice que no debe sobrepasar las 5 páginas, incluir anexos, portadas, etcétera, y que por el carácter globalizado de la etapa debe abarcar todas las áreas. Es así, es que se me antoja muy complejo hacer esto en solo 5 páginas. Ya no hablo más y os dejo a vosotros. Bien. En primer lugar, comenzando por esto último, José Manuel, mira, es perfectamente viable, aunque parezca difícil, que lo es, en 5 páginas recoger todos los aspectos que debe de contener una unidad didáctica y, por tanto, en esa unidad didáctica, además, el como mínimo soportar una situación de aprendizaje. Lo es posible. Ya hay precedentes de gente que ha presentado materiales con estas 5 páginas y lo haremos en la preparación de forma que, aunque sea de manera epigráfica, cada uno de los pequeños apartados de esas 5 páginas den pie a una defensa mucho más rica de lo que en esa abreviatura o en ese apartado en concreto queríamos expresar en las 5 páginas. Es cierto que esas 5 páginas hay que presentarlas 10 días con posterioridad a la salida de los listados definitivos y que posiblemente esto sea a finales de marzo, primeros de abril. Con lo cual, la preparación que nosotros seguiremos, luego vamos a dejarlo claro en el cronograma, se realizará para que todas las partes de la unidad didáctica, situación de aprendizaje, se cubran desde septiembre hasta finales de marzo, para entrar después en un proceso de preparación exhaustiva de la defensa. Y como decía antes también Beatriz, no quiero pasar sin contestarle que efectivamente la educación emocional, los aspectos que tienen que ver con algunos retos del siglo XXI, pues tienen cabida en nuestra unidad didáctica y en su defensa. Por supuesto que sí. De hecho, muchas de las cuestiones que tienen que ver con el ámbito competencial del emprendimiento, de la ciudadanía, pues se soportan sobre una educación que tiene que ver con las emociones. Todo esto lo vamos a ir viendo en diferentes talleres que se van a proporcionar al alumnado para que la metodología sea lo más novedosa y que le llegue al tribunal. No van a ser actividades vacías, van a ser actividades enriquecidas con estos procesos y estrategias específicas metodológicas. Así que, en ese sentido, lo que preguntaba Beatriz puede estar tranquila porque la preparación de Innovatio va por ese camino. Muy bien, prácticamente también hemos avanzado a algunas de las cuestiones que, una vez dichas las líneas más generales de la convocatoria, algunas cuestiones sobre el cronograma. Pero antes de meternos de lleno con lo que podría ser un primer avance de cómo abordaremos la preparación, sí me gustaría destacar algunas preguntas que han trasladado personas que estaban dudando sobre si apuntarse a Innovatio. Preguntas como, bueno, es que la defensa será
un tema importantísimo y no me he enterado muy bien cuando he llamado de cómo se va a preparar el tema de la defensa o si voy a poder defender mi unidad en la preparación con Innovatio. Por supuesto que sí. O sea, si hay un fuerte, si hay un apartado en el que queremos destacarnos de otras academias, es precisamente en cómo vamos a plantear el que el opositor defienda con total garantía su unidad didáctica. Los tiempos de cada apartado, las formas, las pinceladas que hay que plantear en la defensa de cada parte, los aspectos o estrategias que hay que dominar a la hora de defender cada una de las partes de nuestra unidad serán preparadas aquí. Cualquier opositor podrá enviar por partes las diferentes fases de su defensa, en vídeo, en esquemas o guiones. Por supuesto que nosotros vamos a incidir en la corrección de lo que creemos fundamental, que es la defensa de la unidad que hayamos subido en PDF a la consejería para que las tengan delante los tribunales. ¿De acuerdo? Esto quería aclararlo porque se han suscitado ciertas dudas. Otra cosa es que luego haya opositores que, más allá de las seguridades que les hayan quedado sobre que tiene bien conformada cada una de las partes de la defensa, quiera hacer un simulacro personal que diga, mira, yo quiero hacer la defensa completa. Bueno, eso ya es otra cuestión que es factible, no entra dentro de lo que es el hecho de la preparación, pero es factible, se podrá hacer también, ¿de acuerdo? En definitiva, esto sí me interesaba aclararlo y, bueno, pues en cuanto al cronograma, tenemos que tener, porque Innovatio tiene una formación poliédrica, me gusta de su director, de David, cuando emplea esta palabra. ¿Qué quiere decir esto? Una formación, una preparación que no trate de incidir en la memorización de las partes de un tema o de las partes de una unidad, sino una formación de cultura didáctica y metodológica consistente, que le permita a cualquier opositor sobresalir con respecto a otros. En septiembre habrá un acercamiento, aparte de los temas que se vayan dando mes a mes, un acercamiento a las fases de la unidad didáctica. En Andalucía ya veremos cómo una unidad didáctica, que es lo que se pide, no es lo mismo que una situación de aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje están inmersas en las unidades didácticas. Puede haber una o más de una en una unidad didáctica. O sea, yo puedo establecer una única situación de aprendizaje en mi unidad didáctica o puedo conformar más de una. Orientaremos a que quizá lo sensato sería centrarnos en una, porque no nos va a dar tiempo en media hora a defender más ante el tribunal. Por tanto, lo esencial sería decirle al tribunal que nuestra situación de aprendizaje globalizada abarca ese producto final que nos hemos planteado en la unidad didáctica, sin igualar los términos. Situación de aprendizaje no es unidad didáctica. Se integra en la unidad didáctica y ya veremos cómo contextualizar, cómo concretar lo que vamos a hacer en nuestra programación. Cuántas unidades didácticas o proyectos va a tener nuestra programación. Todo esto será motivo de dejarlo muy claro en septiembre. Y a partir de septiembre, mes a mes, iremos viendo las distintas fases de una unidad didáctica con su situación de aprendizaje. Las distintas partes, por tanto, de la situación. Desde los datos, la contextualización, la temporalización, la justificación, pasando por la conexión curricular, la secuencia didáctica de actividades, que será lo más importante, aquello en lo que tengamos que invertir más tiempo, para poder destacar también con los aspectos cruciales de la atención a la diversidad y de la evaluación.
La evaluación será un apartado sumamente importante en nuestra preparación de opositores. Y finalizado aproximadamente marzo, entraremos en esa fase de preparación de la defensa y del debate, para que cualquier opositor llegue con garantías de hacer una defensa portentosa y hacer un debate lo suficientemente rico para alcanzar la mejor nota. Bueno, esto en cuanto al cronograma. Revisando, no sé si Manolo o Azucena tenéis algo que concretar sobre esto, alguna aportación que se haya podido pasar por alto. Sí, yo tal vez quitar y hacer hincapié en una cosa importante y aclarar algunas dudas que se pueden plantear, ¿no? Sobre todo con el tema de la extensión de los 5 folios, la capacidad, lo que Juan Carlos ha explicado muy bien, de los conceptos esenciales, unidad didáctica, proyecto, situación de aprendizaje. Esto hay que encajarlo perfectamente, pero no solo encajarlo a nivel escrito, o sea, tenemos que entregar un documento de 5 páginas. Cabe, la propuesta cabe, los puntos esenciales se pueden incluir en esas 5 páginas, pero lo importante es cómo defendemos luego esas 5 páginas. El dominio de los conceptos, las relaciones que se establecen entre ellos, la coherencia a la hora de exponer las actividades como si las estuviéramos viviendo en clase. Lo importante no es en sí esas 5 páginas que hemos de subir 10 días después de que salga la lista de aspirantes y demás, ¿no? Lo importante es saber defender esas 5 páginas, saber integrar todos esos elementos y tener un discurso sencillo, coherente y que llegue. Eso es crucial. Tenemos que entender bien todos los elementos, todo el encaje, todas las relaciones, el porqué de cada cosa. Y no recitar textualmente las 5 páginas que escribamos. En ese caso, esto es crucial. Muy bien. Hay algunas preguntas en el chat que brevemente se pueden responder. Elena comenta sobre si audición y lenguaje, la unidad didáctica sería un programa específico. Se pueden comparar, se pueden asimilar ambas cuestiones como parecidas. Un programa específico no deja de ser un proyecto adecuado a las dificultades de un alumno de una necesidad educativa específica, y en ese sentido se puede perfectamente denominar dicho programa con una unidad específica, una unidad didáctica, perdón, aunque no tiene por qué ser únicamente una, puede haber varias, por supuesto. Un programa específico puede estar compuesto por varias unidades didácticas, pero como unas orientaciones que acaban de salir de la consejería, se dice que tanto la conformación de las programaciones como de los programas específicos, como incluso de las unidades didácticas, queda a criterio de la autonomía que establezcan los claustros de profesores en cada colegio. De manera que no hay que ser taxativo a la hora de decir esto es igual a aquello, porque puede haber flexibilidad en cuanto a lo que estamos diciendo. Después Beatriz comenta que, que a ella realmente le pueden haber orientado mal sobre lo que es una unidad didáctica o una situación de aprendizaje. En Andalucía, en la convocatoria se pide unidad didáctica. ¿Qué ocurre? Que con las orientaciones a las que yo he hecho mención, pues una situación de aprendizaje que es obligatorio en la nueva norma presentar, habrá que hacerlo dentro de esa unidad didáctica. Puede haber varias unidades didácticas en una programación, como he dicho, y en una de esas unidades didácticas podrá haber uno o más de una situación de aprendizaje. ¿Entendido? Entonces esa es otra cuestión aclarada. Y luego Paqui decía que si haremos una programación completa. No, no es necesario.
nos centraremos en la confección de esa unidad didáctica que resumiremos en 5 páginas y en esa unidad didáctica en una situación de aprendizaje que contenga ese conjunto de actividades y ejercicios globalizados de cada una de las áreas para que con las estrategias metodológicas y recursos adecuados quede perfectamente definido ante el tribunal. Bien, hay alguna cuestión que me interesa mucho por la versión de Azucena, porque en las nuevas orientaciones, por ejemplo, para educación infantil, se ha dicho que cabría la flexibilización a la hora de trabajar los criterios de evaluación, los saberes, incluso las competencias específicas en los distintos cursos de la etapa de educación infantil. Bueno, pues nosotros ya hace tiempo que venimos hablando, ¿verdad, Azucena?, de que esto es como vamos a preparar Innovatio, flexibilizando los elementos curriculares de cara a la conformación de esa unidad. ¿No opinas así? Claro, es que parece lo más lógico y lo más sensato. Mira, Beatriz, esto que te han dicho a ti, que dices tú que te han explicado mal, a lo mejor lo de la unidad didáctica, no es que te lo hayan explicado mal, es que en realidad hasta el día 25 de julio nadie nos ha aclarado exactamente. Como Juan Carlos dice, la convocatoria pedía una unidad didáctica, pero nadie tenía muy claro qué era unidad didáctica, qué era situación de aprendizaje. Estaban ahí los conceptos un poco confusos y nos lo acaban de aclarar hace 3 días. Así que en eso estamos ahora. En infantil en concreto, que por fin se ha actualizado la normativa, que sabes que en Andalucía era súper antigua, era del 2009, ahora te permiten, a través de la autonomía de centro, hacer lo que mejor convenga a tu alumnado o a tu entorno. O bien coger todos los criterios de evaluación en los 3 niveles, de 3 años, de 4 años, de 5 años, o bien flexibilizarlo, distribuirlo, unos para 3, otro para 4 y otro para 5. Es lo más lógico, distribuirlos, porque los niños son muy pequeños por la edad que tienen, no puedes atragantar a los niños en los 3 niveles repitiendo todo esto lo mismo, aunque lo hagas en distinta profundidad. Es mucho mejor distribuirlo y gracias a Dios ahora nos dejan. En ese sentido vamos a trabajar, ¿vale? Y me gustaría responderte ahora a otra cosa que dijiste al principio, en una de tus dudas decía, la gente me dice siempre que es más fácil aprobar las oposiciones a los interinos que a los que no lo son. Así es hasta ahora, por lo que decía Eduardo, porque se nota mucho el que tiene tablas, el que defiende bien las cosas y el que entiende los conceptos. Pero es que este año todo es nuevo. Entonces, como este año todo es nuevo y en estas oposiciones restringidas todo el mundo tiene que empezar de cero, en este año todo el mundo tiene opciones. El que se lo prepare bien, sobre todo domine los conceptos, va a tener las mismas opciones que el que lleve 10 años trabajando y no se haya preparado bien estos nuevos conceptos. Así que, lo dicho antes, ánimo, y la gente de infantil lo tiene ahora muy fácil. Empezamos prácticamente de cero todos. Dos cuestiones que María José Beltrán comenta si es necesario en la unidad didáctica plantear un hilo conductor, tal como se hacía en la programación. Por supuesto que en la situación de aprendizaje que incluyamos en la unidad didáctica es necesario fijarse un producto final, un reto. Por tanto, ese centro de interés, ese reto o producto final, tendrá que estar presente y tendrá que regir un poco el conjunto de actividades que especifiquemos posteriormente. Y luego Marina habla sobre el hecho de que si iba a haber o va a haber uno o varios tipos de oposición, ¿no? En el 2024, en primaria, en educación infantil, solamente va a haber la convocada en el 12 de diciembre del 22, que es sobre la que vamos a preparar, sobre la que estamos hablando. No va a haber otro tipo de convocatoria. Luego lo que pase a partir del 24 no lo sabemos. No sabemos en qué medida la fórmula que se seguía hasta ahora de oposición va a continuar o se va a modificar. No sabemos si va a ser con el mismo temario o va a haber modificaciones en el temario. Por tanto, estamos centrándonos en cómo
preparar la del 24, que es para lo que estamos hoy aquí. Sí me gustaría también incidir en el hecho de la labor de los tutores, de los que estamos aquí presentes hoy. La labor del tutor es acompañaros, apoyaros, resolveros las dudas, indicaros cómo tenéis que ir modificando algunas cuestiones, daros consejos sobre qué poder incorporar a la unidad didáctica, qué parece consecuente y qué no lo parece tanto. Es decir, el tutor no solamente está al otro lado para corregir, está para servir de guía, está para acompañar en el procedimiento de preparación, para aconsejar y sobre todo para reorientar algunas de las cuestiones que posiblemente podamos tener poco claras. En definitiva, la labor tutorial en una formación como propone Innovatio es esencial. No es solamente un trabajo y un esfuerzo personal, sino es un trabajo acompañado. Para eso vamos a estar. Estamos las 24 horas del día, y lo digo así firmemente, de cada día, incluidos los fines de semana. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, cualquier situación sobrevenida, podréis tenernos al lado, ¿de acuerdo? Esto sí quería resaltarlo, quería dejarlo muy claro. Y necesitaríamos, en todo caso, que cualquiera de los presentes pues hiciese la pregunta que convenga o que tenga pensado hacer, que no le haya quedado claro de las explicaciones que les hemos dado. Como digo, esto era un primer acercamiento y una aclaración de cómo va a ser la preparación en Innovatio. Pues estamos a vuestra disposición por si alguien quiere preguntar lo que sea. Marina dice, insisto, perdón, pero en secundaria sí han tenido los dos tipos, no pasará con nosotros. Bueno, secundaria lo que ocurre es que como la alternancia de la oposición ha pillado en medio de la estabilización, pues han tenido este año la posibilidad de presentarse con el formato antiguo, porque pues no podían dejar sin oposición, esas plazas se hubiesen perdido. Entonces, no va a pasar lo mismo en primaria. En primaria va a ser tal como se ha explicado. Y Elena dice, no lo entiendo muy bien, entonces los de audición y lenguaje tenemos que programar en unidades didácticas con situaciones de aprendizaje también. En los años anteriores se entregaba un plan de apoyo, pero en la nueva convocatoria no se hace ninguna alusión. Vamos a ver. El programa específico que tengan que presentar los de audición y lenguaje o los de pedagogía terapéutica contiene un conjunto de bien unidades didácticas o bien situaciones de aprendizaje en donde van a tener que poner en juego los mismos elementos curriculares que para cualquier otro tipo de planificación, los mismos. Otra cosa es qué nivel es el que presenta el alumno en alguna de las áreas o en todas las áreas. Si es una adaptación curricular, pues habrá que tomar como referencia los elementos curriculares del nivel curricular que presente el alumno en ese momento. Y si es un programa específico en donde la dificultad la tiene en lengua o la tiene en cualquier otro área, pues habrá que contar con la flexibilización de los elementos curriculares elegidos, dígase competencia específica, dígase criterio de evaluación, dígase saberes básicos que convenga a la dificultad que presenta el alumno. En definitiva, sí, en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica también se presentarán situaciones de aprendizaje enmarcadas en una unidad didáctica dentro de un programa específico. ¿Entendido? Esta es la forma en la que se entiende que la organización de un programa específico debería de presentarse. Y dice Beatriz de nuevo, personalmente lo que más me preocupa es la exposición. Entiendo que
a través de vídeo, de manera presencial, podremos tener varias opciones de recibir el feedback vuestro. Por supuesto, ya lo hemos dicho. Es decir, hay para cada fase de la defensa las veces que haga falta feedback, las veces que haga falta con guiones o con aportación de vídeos en donde demostréis lo que sois capaces de defender de una de las partes. Y luego ya os responderá la academia a gestiones más personales que puedan ser las derivadas de una exposición presencial en diferentes sitios o con el formato que, según la demanda, según la posibilidad que exista, se requiera, ¿de acuerdo? La posibilidad está ahí. Digo la de la exposición presencial, pero esto habrá que organizarlo en virtud, como comento, de la demanda y de la disponibilidad, que por supuesto la habrá, de los tutores en cada lugar. Por último, dice María Teresa, me preocupa que la unidad didáctica no quede bien contextualizada al no realizar el documento de programación. Es que una de las cuestiones que os va a diferenciar el Innovatio es una contextualización perfecta. Cuando el opositor de los datos, la justificación y la contextualización de su unidad didáctica con su situación de aprendizaje, tiene que exponer, y no tardará más de 2 minutos en hacerlo, en dónde se enmarca esa unidad didáctica. ¿Cuáles otras unidades didácticas conforman la programación didáctica? Si yo tengo 8 unidades didácticas, haré un repaso de lo que pretenden esas 8 a lo largo del curso. Y dentro de esas 8, esta es la que voy a defender porque tiene lazos con aquella anterior o lazos con aquella posterior en mi programación didáctica. La contextualización es clave en la defensa. Y si no puede quedar del todo argumentada por lo de las 5 páginas por escrito, sí tengo que hacer las indicaciones suficientes como para luego en la defensa invertir esos 2-3 minutos en dicha contextualización. En definitiva, es muy importante hacer una primera fase contextual adecuada. Paqui dice, yo tengo dudas si preparamos por infantil o primaria, es mucha la diferencia de plazas y a la hora de entrar a trabajar, la bolsa de infantil en Andalucía se mueve muy poco. Claro, esto es una decisión personal. Voy a contar, lo cuento muchas veces, la anécdota de mi propia hija, que es de la especialidad de educación infantil, se la estaba preparando y cuando salieron las plazas en marzo, vio que había muchas más plazas en primaria que en infantil. Yo le animé y le dije que si se atrevía, pues quedaba tiempo, 3 meses, no era mucho, le engañé, para poderse preparar la especialidad de primaria. Lo hizo y sacó un 9,300 y pico y se quedó a un puesto de la plaza. ¿Por qué pongo esto? Porque ahora ya sabéis las plazas de antemano, con antelación. Por lo tanto, es una cuestión que tenéis que dirimir. ¿Por qué especialidad me preparo? ¿Infantil o primaria? Teniendo en cuenta que quien le guste muchísimo infantil, una vez que meta la cabeza por primaria y saque su plaza, después podrá, con la habilitación, dar clases en educación infantil cuando quiera. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Elena decía, y la normativa que trabajaremos será la del año de la convocatoria o la del año en la que nos examinamos. La convocatoria sale un año, pero la normativa a partir del 1 de septiembre entra en vigor y, por tanto, todo lo que se entiende que va a ser la oposición va a estar soportada sobre normativa LOMLOE y la nueva normativa andaluza, es decir, los decretos de educación infantil y de primaria, el 100 y el 101, y las órdenes del 30 de mayo respectivas. Por tanto, la oposición se sustenta sobre la nueva normativa, aunque la convocatoria plantee alguna terminología pasada de moda,
Pues luego ya en los criterios a los tribunales se les dirá que en vez de contenidos ya no hay, sino saberes básicos, o que en vez de objetivos de aprendizaje, pues son competencias específicas. De hecho, vosotros lo tendréis que defender así. No sé si cualquiera de vosotros queréis contestar alguna cosa que yo pues me haya pasado. Paqui dice sobre las plazas que habrá. Las plazas están en la convocatoria del 12 de diciembre de 2022, nada más que de memoria no la recuerdo, me parece que hay casi 800 de primaria, no sé si casi 500 de infantil, pero se puede consultar en esta convocatoria. Creo que eran, Juan Carlos, 805 para primaria y Sí. 245 para infantil. Bien. Yo es que he restado las de... Me había quedado con el número una vez quitadas las de minusvalía. Las de... Sí. Pero bueno, esas son las fechas, las cifras, las que acaba de decir Manuel. Dice, otra cuestión, me preocupa es saber dónde presentarme. ¿Vamos a tener orientaciones al respecto? Pues sí, os daremos orientaciones de dónde y de hasta cómo vestir el día de la defensa. Porque son cuestiones, además, que para cada opositor, para cada opositora son importantes, son diferentes. O sea, muchas veces, ¿qué voy? ¿Me presento en Huelva o me presento en Córdoba, que es donde vivo? Pues depende de variables, como puedan ser, ¿conozco a alguien en Huelva? ¿Puede ayudarme a alguien en caso de tener cualquier incidente? Estas son cosas que hay que valorar. Yo me he encontrado con gente que ha llegado media hora tarde a la presentación porque venía desde Granada a Huelva. Había pinchado el coche y no llegó. Bien, pues ¿hasta cuándo desplazarme? ¿Con qué antelación? ¿Dónde dormir? ¿De quién acompañarme? ¿Cómo vestirme? Todo eso, por supuesto, serán consejos de los tutores y esos y otros muchos. ¿Qué tengo que comer los días de antes? Hasta eso es importante. ¿Cómo se tratará nuestra privacidad de datos? Bueno, pues aquí tenéis que preguntar a Innovatio si tenéis alguna duda, por una razón. Esto es lo primero que prima, o sea, la privacidad de los datos. Datos y tareas. O sea, la tarea de María Teresa González López no va a verse, ni va a ser difundida, ni se va a compartir. Compartirás lo que tú quieras, no nada de lo que presentes o entregues. Por supuesto que en ese sentido la privacidad está garantizada, y si hay alguna otra duda acerca de cuestión de tratamiento de datos, pues directamente a Innovatio y os lo aclare, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos terminando. No sé si quedaría alguna cosa por ahí. No obstante, mirad, a cualquiera de nosotros podéis dirigiros, además de a Innovatio, para aclarar lo que ahora mismo no haya podido aclararse, ¿de acuerdo? Directamente, para no tener que andar ahora dando todos los correos, pero si queréis preguntarle a Eduardo o a Azucena o a Manuel, yo les derivo las preguntas, me podéis escribir a un correo electrónico que es ricoleonor@gmail.com o directamente a Innovatio, a David, para que me traslade o nos traslade cualquier incidencia o duda. ¿Entendido? Bueno, el tema de las tarifas y la matriculación tenéis que entrar en contacto con Innovatio, porque aunque parezca mentira, nosotros somos mero transmisores de lo didáctico, no de lo mundano. Es decir, nosotros no estamos en el tema de datos de tarifas. Eso, preguntar, llamar a Innovatio, hacerlo con total garantía y tranquilidad, y ahí os pueden facilitar toda la información. Y luego, ¿quién será vuestro tutor? Pues en función del conjunto de alumnos que en septiembre se matriculen, hasta septiembre se matriculen, pues habrá un reparto proporcional, o habrá una fórmula en la que se asignarán
los diferentes tutores. Ahora mismo todavía no está fijado de antemano. Lo que sí que puedo garantizar es que yo me encargaré de guiar todos los procedimientos de tutorización, incluso de revisar cualquier tipo de situación a la hora de corregir cualquier tarea. Lo haremos en común, lo haremos en conjunto. O sea, tenéis el tutor, pero además estaré yo ayudando, colaborando con Manolo, con Eduardo y con Azucena. Y después habla de la relación de la organización del curso a partir de septiembre. Me he ido muy bien con la organización y los organigramas que hemos tenido hasta ahora. Sí, la organización es del mismo estilo, María José, el mismo estilo. Lo único que yo he indicado un cronograma aproximado de lo que sería la unidad didáctica. Pero todo lo que tiene que ver con los materiales que estarán a vuestra disposición tiene una línea similar a la establecida por Innovatio hasta ahora. Muy bien, pues lo dicho. Es un placer haber estado compartiendo este rato con todos vosotros. Ha habido en torno a 37, 38 personas conectadas, incluyéndonos. Y bueno, pues terminamos con los mismos comentarios que antes de comenzar. Y es que os vayan bien a cada uno en los destinos de vacaciones, que descanséis, aunque los que estamos detrás de las oposiciones nunca descansamos. La cabeza la tenemos siempre enredada en nuestros temas. Es importante que el opositor la tenga siempre maquinando. Es grande el esfuerzo, pero es mucho más grande la recompensa. Por tanto, os deseo lo mejor y, lo dicho, cualquier duda, preguntadla, por favor. Así que me alegro mucho de lo que nos dice Paqui, que le hayamos ayudado a decidirse y que le hayamos transmitido esa seguridad que sin duda queremos que tengáis en que los que se preparen en Innovatio van a tener un plus con respecto a cualquier otro opositor. Eso sí os lo garantizamos. Pues feliz verano, que vaya bien. Mucho ánimo a todos y enhorabuena por elegir la mejor profesión del mundo. Os lo garantizo, después de 37 años en ella. Sin duda. Feliz verano. Muy bien. Bueno, compañeros, nos vemos. Cuidaros. Venga, hasta luego. Hasta luego.